Ya vamos a comenzar a grabar. Bienvenidos a todos, todas a este webinar. Les agradecemos su presencia. Como se mencionó hace unos minutos, la doctora Rosa Pardo va a realizar su exposición. Al final ustedes pueden levantar la mano si tienen dudas o ir dejando, si no quieren hablar o no pueden, pueden ir dejando sus consultas o comentarios en el chat y Susan Figueroa o Cristel Cerich se los irá leyendo, ¿ya? Entonces damos comienzo al webinar. Primero que todo, presentando a nuestra expositora, la doctora Rosa Andrea Pardo Vargas. Ella es médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia en el año 1995. Ella es especialista en pediatría Pontificia Universidad Javeriana en 1999. También es especialista en genetista clínica Universidad de Chile en el ¿Yo? 2003. No, lo he Sacó apagado. magíster en educación en la Universidad de Cádiz en el 2023. Es profesora titular de la Universidad de Chile, médica jefa, sección de genética en el Hospital Clínico Universidad de Chile. Es directora del programa de especialización en genética clínica, también de la Universidad de Chile. Codirectora del Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Chile, RENACH. Vicepresidenta de la Asociación de Genética de Chile, Xochigen, presidenta de la Comisión de Genética Clínica, CONASEM, es miembro además de la Junta Directiva de la Red Latinoamericana de Genética Humana, RELACH, RELACH, directora de la Corporación de Espina Bífida, Chile Corpet, y presidenta de Serpochi. Sus líneas de investigación está basada en la prevención de anomalías congénitas, causas genéticas y epigenéticas de espina bífida y de fisura labiopalatina no sindromética. Bueno, y ahí están, ella nos puede dar después si quiere sus redes. Principalmente la pueden encontrar en Serpochi, en la página de Serpochi o en el Instagram de Serpochi. Bueno, después de esta presentación le damos la bienvenida a la doctora Andrea Rosa Pardo y muchas gracias, doctora, por su tiempo y dedicación. Gracias a ustedes, Priscila, igual por considerarme para compartir con ustedes ahora unos minutos de su tiempo. La idea entonces ahora es que en los siguientes 25 minutos conversemos sobre algunas dudas puntuales que enviaron ustedes a través de Priscila y las redes de Dimus Chile para tema de lo que quisieran que nos centráramos hoy en esta conversación que vamos a hacer de genética. Cuando yo fui convocada por Priscila, me dijo una charla de genética en distrofia musculares. Yo le dije, yo soy de aquí al cielo. Entonces, más vale preguntémosle a la gente de qué quiere que conversemos y en base a eso, entonces, miramos en qué nos enfocamos y aprovechamos al máximo estos minutos que vamos a estar juntos. Como era esperarse, igual por rating gana la distrofia miotónica y yo digo que era de esperarse por simplemente la frecuencia que tiene este tipo de distrofia muscular, que es la más frecuente de todas, y evidentemente eso convoca más porque pues, hay más personas que preguntan sobre su propia patología y si es la más frecuente, entonces vamos a ganar el rating. Posteriormente, si ustedes desean, podemos hacer otras instancias para hablar de otras distintas distrofias, pero hoy fundamentalmente nos vamos a enfocar en esta. Otra pregunta, y antes de partir específicamente con la distrofia miotónica que salió a colación dentro de esta pequeña lluvia de ideas que hicimos para esta presentación, fue que había confusión entre que era una miopatía y que era una distrofia, porque a veces ustedes han sido calificados como que son portadores de una miopatía y después les cambian por distrofia, o unos médicos le dicen que tienen una miopatía, otros dicen que era distrofia, y entonces como que se confunden, como que tengo una cosa, tengo la otra. Entonces, hacer claridad que cuando uno habla de miopatía, uno tiene que separar la palabra en las dos raíces. Mio quiere decir músculo y patos quiere decir patología. Entonces, cualquier cosa que le pase al músculo, eso va a ser una miopatía. Entonces, una distrofia puede ser inicialmente catalogada como una persona que tiene una miopatía.
porque no tengo ni la más remota idea qué es lo que le está dañando el músculo a esa persona, ¿ya? Entonces, pudieron estar mucho tiempo ustedes con ese diagnóstico de que tenían una miopatía. Y después, al cabo de muchos años o pocos años, de acuerdo a las ventajas que hayan tenido de hacer acceso a unidades y disminuir la odisea diagnóstica, llegar a un tipo específico de etiología y muchos de ustedes tener algún tipo de distrofia. ¿Qué pasa cuando hablamos de las distrofias? Las distrofias se caracterizan porque su etiología es genética, porque el músculo se va degradando, deteriorando y reemplazando progresivamente, fundamentalmente por grasa o tejido fibrótico, ¿ya? Entonces esa es como la diferencia grande entre una miopatía y una distrofia, ¿ya? Y hablando de esa diferencia, entonces vamos a hablar específicamente de la distrofia miotónica, que tiene un gen ya identificado con unas alteraciones en la secuencia específica y que nos da este nombre entonces particular de una distrofia miotónica y específicamente de la tipo 1, ¿ya? Porque la tipo 2, entonces en todo en genética, va a tener otro gen distinto y otra mecanismo molecular un poco distinto al que vamos a conversar en el día de hoy, ¿ya? Entonces, decir que la distrofia miotónica congénita es una enfermedad muy amplia, ¿ya? Amplia en varios aspectos. Uno, como ya mencionamos, en que es la distrofia muscular más frecuente, y hay, de acuerdo a las poblaciones que se estudian, más o menor prevalencia, y ahí entonces tenemos ese rango amplio entre 0,5 a 18 por cada 100.000 habitantes. Tenemos también de que su distribución es universal, o sea, en todas partes del mundo se ha descrito que hay pacientes que tienen este tipo de distrofia, que es multisistémica. Eso quiere decir que muchas partes de mi organismo van a estar afectadas. Y esto es porque si bien lo cardinal es que se manifieste el daño inicialmente y más evidente a nivel del músculo, también hay cierta expresión de este tipo de proteínas en otros tejidos, ¿ya? Y por eso es que nos va a dar manifestaciones a otro nivel. Hay varios tipos de la distrofia miotónica, como hemos mencionado, y eso va a depender del gen inicialmente para ver si es 1 o 2, y a nivel de la distrofia miotónica tipo 2 va a depender del número de tripletes que vamos a tener alterados. Como ya entendimos entonces que esto es multisistémico, que tiene muchos órganos afectados, entonces vamos a necesitar un equipo grande, multidisciplinario de tratantes detrás mío como persona que tiene una distrofia miotónica congénita para poder tener el máximo desarrollo y tener el mejor potencial de calidad de vida que puedo yo desarrollar de acuerdo a la condición que soy portadora. Entonces, ahí hay un pequeño resumen de los órganos que principalmente se están afectando en el caso de la distrofia miotónica congénita tipo 1. Entonces, tenemos el daño muscular, tenemos frecuentemente arritmias, que muchas veces son causa de alta mortalidad, tenemos compromiso ocular, fundamentalmente cataratas muy precoces, y también tenemos algunos trastornos neurológicos y muchos de ellos asociados también a trastornos de sueño. Dicho esto, cuando ustedes ya reciben el diagnóstico inicial, entonces ustedes se quedan como, wow, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? Y entonces empiezan a recitarles todas estas palabras que vienen ahí a continuación. Es un daño muscular de causa genética. Tengo un diagnóstico que se puede hacer por un test molecular, sí. Es autosómico dominante, tiene penetrancia incompleta y es por tripletes. Y ustedes se quedan que más perdida lo que estaba antes cuando no tenía el diagnóstico, porque no entiendo absolutamente nada qué quiere decir estas palabras. Entonces vamos a ir hablando de una a una para ver qué fue lo que les hicieron decir cuando les pasaron esa información. Causa genética. Entonces, ¿qué quiere decir? De que este trastorno que yo tengo en los músculos pudo haber sido heredado o lo puedo yo heredar a mi descendencia y eso le da la causa que sea genética. Entonces tengo un gen dañado que pudo haber sido dañado solamente en mí y conmigo empezar la historia de que yo se lo puedo heredar a mi descendencia, o puede ser que alguno de mis padres era portador de alguna cantidad de tripletes que después se expandieron y que me dieron a mí la enfermedad, o bien que mis padres ya tenían un rango de tripletes
que ya tenían ellos la manifestación de la enfermedad y que como usualmente se puede manifestar en edades ya más tardías cuando ya fueron padres, entonces ellos ni siquiera sabían que tenían esta condición, sino que cuando yo era chiquitita, era una niña o una adolescente o prepúber, ahí recién ellos empiezan a tener sintomatología y después entonces descubren de que esto me lo pudieron haber pasado a mí, ¿ya? Pero yo ya nací y yo ya estoy grandecita, ¿ya? Como es genético, entonces, cuando yo digo que ya es genético es porque yo tengo algo identificado, ¿ya? Una causa específica. Y cuando yo tengo un gen ya identificado, entonces estamos en el laboratorio buscando cuál es la manera para hacer el diagnóstico. Y hay un test específico, entonces, que se puede hacer para esto y que no es un test que se haga de rutina, ¿ya? Entonces, lo que es más fácil en el mundo de la genética que nosotros enviemos y que es lo que hacemos, por ejemplo, con los niños que tienen síndrome de Down, es un cariograma, que tomamos una muestra de sangre, la cultivamos, le teñimos los cromosomas, la miramos al microscopio a ojo humano y podemos ver que hay un cromosoma 21 adicional, porque es una alteración muy grande, ¿ya? Es muy grosera porque es todo un cromosoma, es como todo un tomo grande de un libro, ¿ya? Pero cuando yo voy a hablar de la distrofia miotónica congénita, yo voy a buscar son las letras que hay en ese libro, ¿ya? Y letras repetidas. Entonces, con eso yo no voy a hacer nada, porque si yo hago un cariograma, yo voy a ver el libro, la solapa completa, y más o menos va a tener la misma cantidad de hojas, porque yo no estoy leyendo, ¿ya? Entonces, no me sirve para nada esa aproximación diagnóstica, ese tipo de test. Entonces, yo tengo que irme ya a test moleculares. Y dentro de ese test molecular, entonces ya voy a buscar específicamente que exista esta lectura amplificada, esta secuencia que normalmente existe en nuestro organismo, pero en determinado número de copias, que si se aumentan es cuando generan el problema. En ese contexto, entonces, este es el nombre raro que tiene, pero que simplemente traduce eso que va a buscar a nivel molecular que tenga más o menos copias y se va a hacer a nivel ya de laboratorio de más complejidad y por eso es también que no es muy fácil y no hay mucha disponibilidad para hacer este tipo de estudios en todos los laboratorios, ¿ya? Entonces tiene que haber una infraestructura, tiene que haber un test que esté ya estandarizado, ¿ya? Y que cumpla con todas las medidas de control de calidad, tanto interno, o sea, que los que leen en el laboratorio lo hagan bien y tengan sus controles de las técnicas específicas y que además tengan controles de calidad externos, o sea, otra persona que haga periódicamente un examen, literalmente, porque a todos los laboratorios nos hacen exámenes para ver que nosotros estemos haciendo las cosas bien, ¿ya? Si esas normas se cumplen, entonces yo pudiera llegar a hacer el diagnóstico. Antes, lo que se hacía cuando no se sabía específicamente cuál era la causa de la distrofia miotónica congénita tipo 1, se tomaban biopsias, ¿ya? Y las biopsias podían dar un patrón determinado, a veces se podía confundir con la tipo 2 también, y a veces solamente la evolución clínica de la enfermedad me podía dar una diferencia, pero ahora que ya tenemos esta herramienta, muchas veces se elimina esa toma de ese examen de la biopsia muscular, que es un poco, sino literalmente que es invasivo, porque voy a ir a tomar un tejido del individuo, mientras que esto muchas veces se hace a partir de ADN o de saliva o de sangre. Además, para enredar más la cosa, nos dicen que el nombre del gen es este, todo extraño, ¿ya? Sigla de MKP, ¿ya? Si ustedes han sido diagnosticados en distintas etapas de la historia, han podido recibir distintos nombres de la proteína que tienen alteradas. Entonces, le van a decir que la de quinasa, DMK, que la de proteína quinasa, y el que está de moda ahora, entonces, es de proteína quinasa, de la distrofia tónica. Y por eso es que es esta sigla toda larga, ¿ya? No son distintas moléculas, no son distintas proteínas, es la misma proteína, sino que a medida que ha ido evolucionando la biología molecular y todo el análisis de la proteómica, se han ido unificando más las familias de las proteínas y ha habido que establecer familias más completas con más apellidos, ¿ya? Entonces, para que no se asusten, si uno tiene un nombre, el otro tiene el otro nombre, hay palabras más, palabras menos, todas terminan siendo la misma, ¿ya? Esta gen está ubicado en uno de los dos tomos grandes que yo les decía que nosotros tenemos, que es el cromosoma 19, ¿ya? Y
Cuando yo digo en la segunda parte que les decían a ustedes es una condición que es genética y después les decían que era dominante, entonces, ¿qué quiere decir que sea dominante? Dominante quiere decir que basta con que haya una sola copia del gen que esté alterada para que la enfermedad se manifieste, ¿ya? Para eso, entonces, tenemos que recordar que yo siempre heredo como individuo, en el espermio viene una copia del gen, en el óvulo viene la otra copia del gen. Entonces, pudiese ser que yo tuviese un espermio enfermito y entonces viene por línea de mi papá el problema. O pudiese ser que el óvulo fuese el enfermito y entonces viene por línea materna el problema, ¿ya? Entonces, cualquiera de los dos pudiese estar afectados. Entonces, basta con que uno de los dos, bien sea el óvulo o el espermio, estén afectados y se manifiesta la enfermedad, o que se produzca la mutación solamente en mí como primer célula del individuo y ahí manifiesto la enfermedad. O sea, son las alternativas, ¿ya? O la heredo mi papá, mi mamá, o yo como cigoto muté por X y motivo, más frío, más calor, más pH, menos pH, cuando me estaba recién apareciendo la primera célula, y ahí fue que apareció el problema, ¿ya? Esto entonces es importante porque hay otro tipo de patologías que sí necesitan que las dos copias estén enfermas. No es el caso de la distrofia miotónica, pero algunos de ustedes puede ser que sí tengan ese tipo de enfermedades y esas son las famosas recesivas, que también un poco nos preguntaban en la encuesta. ¿Qué diferencia entre recesivo y dominante? Entonces, distrofia miotónica, una de las dos copias enfermas, listo, salió la enfermedad. Cuando tengo otro tipo de enfermedades, sobre todo las disfelinopatías, las dos copias tienen que estar enfermas para poder que se manifieste la enfermedad, ¿ya? Porque si yo tengo en ese caso alguna de las dos enfermitas, la proteína que sintetiza esta copia de acá es suficiente para que el individuo funcione bien, ¿ya? Entonces esa es una recesiva, ¿ya? Pero en este caso solamente necesito una enfermita y ahí se produce la distrofia miotónica. Yo les mencionaba que teníamos estos libros grandes, que eran los cromosomas, que podíamos nosotros analizar en humano y que usamos por que era el cromosoma 21 en el caso del síndrome de Down. En el caso de ustedes, entonces la afección va a estar en el cromosoma 19, ¿ya? Y ese cromosoma 19 puede estar afectado bien sea el de la mamá o el papá. Entonces puede estar este afectado o puede estar este otro afectado. Y estas otras vamos a saltar estas. En este caso, entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en ese pequeño pedacito del cromosoma 19? ¿Ya? Yo voy a extraer el ADN, yo voy a analizar ese segmento específico de este gen, y para acá, para la colita de este gen, es donde yo voy a encontrar que estas tres letricas, una citosina, una timina y una guanina, van a estar muchas veces presentes, ¿ya? Y hasta determinado punto es posible que esto no me dé ningún problema y que por cosa de evolución eso está ahí y fue, no pasa ninguna dificultad. Pero si esto va a crecer exponencialmente y se va alargando más esta secuencia de repeticiones, eso me deja la escoba después cuando yo voy a hacer algunas manifestaciones, cuando voy a editar la transcripción de esta proteína, ¿ya? No es en sí acá el pedazo de proteína, la proteína tiene todos los elementos, son los que me van a producir los aminoácidos de mi proteína, pero acá en esta colita tengo esta dificultad. ¿Y qué problema tiene esta colita acá? Que interfiere mucho en el procesamiento de esta información genética que tengo yo acá, ¿ya? Y eso es la dificultad que vamos a tener para la enfermedad, pero a la vez en este momento nos está dando luces para poder desarrollar terapias eventualmente génicas y que hay varias en tercera fase incluso de estudio clínico. Ese pequeño triangulito que yo les decía, que parte con unas pocas frecuencias y que después se expande en la base a muchas, es lo que estamos identificando como la frecuencia normal y tienen más alteraciones, ¿ya? Y estos son los tipos que están descritos tradicionalmente de distrofia miotónica congénita. Cuando yo tengo menos de 50 copias, entonces ahí vamos a tener un problema si yo tengo un rango entre 35 y 30 y 49, ¿ya? Porque ahí dice, yo voy a ser un individuo preguntado. Tengo más de 35, que sería como lo usual, pero no alcanzo a llegar a los 50, que ya me empieza la enfermedad clínica a mí mismo. Doctora, Pero el disculpe, problema, señor,
Disculpe por interrumpirla, ¿podría apagar la cámara mientras hace la presentación porque se está cortando el audio? ¿Ya? Ahí. Gracias. Entonces, les decía, si yo tengo hasta antes de 35 es la secuencia normal. Si tengo menos de 50, tengo problema entre 35 y 49. Porque tengo más copias, todavía yo puedo funcionar bien, pero cuando esto se va a multiplicar y a heredar a la descendencia, esto se puede ir aumentando la cantidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente hay una, voy a tener que prender la cámara un momentito. Normalmente cuando se está replicando el ADN, uno tiene una secuencia madre y otra que va aquí copiando por debajo, que es la que se va sintetizando. Si yo tengo estas secuencias repetidas, como son repetidas, entonces va a haber muchos pedazos que van a ser muy parecidos. Y esto por biología, lo que pasa es que uno tiene, por ejemplo, esta secuencia. Hagan de cuenta que la parte amarilla es la que tiene el segmento del triplete. Por biología, lo que va a tratar de hacer la molécula va a ser esto, tratar de enmendar y aquí tratar de que quede el rojo con el rojo y abolir el amarillo, pero esto es inestable. Entonces esto se va a estar abriendo, cerrando, y eso va a hacer que como que se vaya replicando más veces, ¿ya? Entonces eso hace que a largo plazo, si yo tengo una premutación, pueda irse pasando de esto chiquitito a un segmento completamente más largo, ¿ya? Y esa es la dificultad que tenemos con el premutado. No tiene ningún problema, pero cuando forma sus gametos, su espermio, su óvulo, ahí vamos a tener dificultades. Después, el otro tipo, leve, clásica y congénita. Leve con este rango, clásica con este rango de repeticiones, congénita con el de 1000. Clínica que me da, ¿ya? Entonces, leve como su nombre lo dice, voy a tener compromiso muscular, sí, todas van a tener igual cataratas, más precozmente. La clásica, de la que por lo general más se identifica y más casos hay diagnosticados, tiene todo el cuadro que hemos mencionado al comienzo. Tenemos el compromiso miopático, tenemos las cataratas, tenemos el compromiso cardíaco y tenemos también algunos rasgos de alopecia y rasgos faciales como de menos tono muscular. Y en la congénita, que generalmente se da más frecuente cuando es la madre la que tiene la afección. Eh, lo que nosotros nos encontramos enfrentado tanto en el periodo neonatal y perinatal es con niños que tienen bajo tono, los niños hipotónicos. Estos son chicos entonces que no se mueven mucho dentro de la guatita, ¿ya? Entonces las mamás que han tenido ya varios niños dicen, hoy, pero el Samuel se me movía bastante desde los 4 meses y eso lo pateaba todo el día. En cambio este como a los 6 recién empecé a sentir que una patadita, pero después como que no se mueve mucho. Incluso he tenido que ir varias veces a consultar porque no lo siento y me asusto. Y tiene que estar el doctor mucho rato tratando de observar a ver si te presenta o no movimientos en la ecografía. Entonces, todos esos rasgos pueden ser detectados inútero. Además, inútero puede muchas veces detectar, en este caso la congénita, que tengan aumento del líquido amniótico, ¿ya? Y eso es básicamente porque el feto no está deglutiendo bien, ¿ya? Porque cuando uno no le funciona ni el nervio ni el músculo, no puede deglutir adecuadamente. Y el líquido amniótico, para poder tener un flujo normal, necesita estarse deglutiendo constantemente, ¿ya? Entonces son niños que no se mueven inútero y son niños que además tenemos el problema del polidroamnios que puede generar problemas para la madre, incluso hasta la respiración o gatillar un parto prematuro. ¿Y qué nos pasa en la neonatología cuando nos enfrentamos a ellos? Entonces, recibimos el recién nacido, es un recién nacido que está flácido, que no tiene tono muscular, que no respira solo, que no succiona tampoco y que necesita, por esta dificultad para respirar, estar conectado a ventilación mecánica, ¿ya? Y entre más tiempo esté conectados a ventilación mecánica, peor va a ser el pronóstico, tanto vital como del desarrollo cognitivo. Entonces tiene más déficit intelectual, ¿ya? Y más cosas frecuentes. Y los ciclos clásicos que vemos en la forma clásica, que está entre los 10 y los 30 años, ellos los van a hacer en estos primeros 10 años, ¿ya? Entonces, todo se anticipa.
todo se viene antes, ¿ya? Y eso es el otro patrón que se refiere en cuando nos dicen que el mecanismo de herencia por tripletes genera anticipación. Entre más tripletes tenga aumentados, más precoz y más severo va a ser el cuadro en las pacientes que porten esta alteración. Y ahora no me quiere mover la diapositiva. Aquí tenemos entonces un niño en libro abierto, se llama esta posición, en la cual no tiene mucho tono, entonces está en esa postura. Y este caso de los niños que son con distrofia miotónica congénita está descrito mucho más frecuentemente cuando la madre es la portadora de la condición. De hecho, ahí están dentro de las estadísticas internacionales que un 90% de los casos es la mamá la que porta la afección y entre 9 y un 12% es el padre, ¿ya? Esto todavía no está muy bien esclarecido cuál es el factor que gatilla esto, pero igual epidemiológicamente es así. Entonces, volvemos a lo que nos decían cuando nos dijeron que esto era una condición genética. Genética, dominante, penetrancia incompleta. Perdón, penetrancia completa. Penetrancia completa, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aquella persona que tenga el rango de los tripletes dentro de lo que va a ser enfermedad, definitivamente va a ser enfermedad. O sea, si yo tengo 50 o más tripletes, voy a hacer enfermedad, cualquiera de los cuadros, ¿ya? Entonces, el test diagnóstico igual es bastante informativo. Si yo soy una persona que está afectada y tengo hijos más chicos, entonces, y alguno empieza a tener algún problema, o si yo quisiera saber si tiene algún problema, pudiese hacerle el test y mirar a ver si es portador o no de la condición. Y todo este cuento de los tripletes, ¿en qué se resume? ¿Ya? Porque pues ustedes, yo le digo tripletes, se repite eso y eso qué es lo que hace, ¿ya? Y por qué es que es importante ahora no solo para el diagnóstico, para tener el test y confirmar el diagnóstico, sino por lo que se está haciendo ahora a nivel de terapias, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en el lado A, que es el gen normal, y en el lado B, lo que genera estos tripletes, ¿ya? Entonces, en el lado A, yo lo que tengo es igual mi secuencia, estos negritos igual son los que generan las proteínas, y acá tengo esta colita que les decía yo que está después del gen, que se amplifica, 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 y va dando un loop chiquitito como este que es el normal, o gigante como este que es el anormal. ¿Qué hace esta cuestión acá? Entonces, esta cuestión de estas amplificaciones me va a secuestrar proteínas y moléculas que son súper cantantes para que tanto esta proteína como las proteínas que están por acá relacionadas se sinteticen adecuadamente en la composición que tienen que hacerse y con los cortes que necesitan hacerse, ¿ya? Y si estas moléculas las secuestro acá, que es lo que se simplifica aquí en ese segmento, o también estos que cortan para poder que yo genere mi proteína normal. Pero estas que están aquí representadas en unos triangulitos son además factores de transcripción. Esto quiere decir, son las que favorecen para que otros segmentos del ADN también se expresen, ¿ya? Entonces, si estas moléculas son las que le tienen que decir a las proteínas vecinas, oigan, ustedes también tienen que empezarse a manifestar, tienen que expresarse, tienen que estar, porque si no, no funciona el organismo, no están activas porque se me secuestran en estos loops gigantes de los tripletes, entonces, ergo, yo tengo menos proteínas de las cuales depende la expresión de estos triangulitos y la proteína que tengo acá perfectamente secuenciada, como no la sé cortar bien con las tijeras donde tienen que ser para que se recombinen estos cuadritos, como tienen que ser para que produzcan la proteína normal, entonces me generan problemas, ¿ya? Ese es el problema que produce la enfermedad. Secuestro de moléculas importantes para poder que tanto esta proteína como las que siguen al ladito se manifiesten y puedan tener una función adecuada. ¿Y qué es lo que está haciendo entonces ahora todas estas terapias que ustedes ya deben tener conocimiento que están en fase de experimentación y que ya van en fase bastante avanzada algunas de ellas? Bueno, están tratando de poner unos parches ahí en esas secuencias para que estos complementos, moléculas rojas que permiten que se exista adecuadamente esta molécula, pues se puedan manifestar y hacer su función completamente normal, ¿ya?
Y también están tratando de poner otras moléculas para que los factores de transcripción que se estaban uniendo acá queden como blindados sus sitios donde se estaban pegando, entonces hacerlos como pegajositos, para poder de que sigan haciendo su función y favoreciendo que las otras proteínas se expresen, ¿ya? Tienen todos estos nombres extraños y son distintos principios activos que se están estudiando, pero es súper importante porque pues eso da un margen de esperanza de que se está avanzando y como le dije, como ya está en fase 3 entonces ya se está produciendo bastantes avances en ese aspecto. Entonces, después de todo este enredo, decirles que todas estas dudas de todo esto, cómo funciona y cuál es la base genética de la enfermedad, se puede obtener a través del asesoramiento genético, ¿ya? Entonces, es importante que toda persona que tenga una distrofia miotónica congénita acuda a consejería, a asesoramiento genético, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a hacer en estas consultas? Entonces, en estas consultas se interpreta la historia familiar de cada una de las personas, se mira la historia personal, se evalúa la probabilidad de que esto se vuelva a manifestar o no dentro de la misma familia, se educa sobre cuál es la etiología y cuáles son los avances y en qué fase está o eventualmente si se pueden vincular a algún estudio de investigación o no, se analizan o se indican exámenes. Muchas veces nosotros tenemos la situación de que o llegan para que nos recién indique el examen, entonces les explicamos en qué consiste el examen, qué es lo que esperamos encontrar en ese examen o cuál es el rendimiento que pudiéramos tener. O a veces se da la situación de que es el neurólogo que les tomó el examen y lo envía con nosotros ya con el resultado, ¿ya? Entonces, independientemente de que ustedes nos lleguen a nosotros para la primera consulta o ya nos lleguen con el resultado del examen, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, la historia completísima, ¿ya? Si que haya estado en consulta genética sabe lo que nos demoramos tomando una historia, después un examen bien depurado y después recién vamos a volver a mirar lo que es el examen, ¿ya? Porque el examen para poder ser bien interpretado tiene que estar a la luz de la clínica. Además, dentro de ese proceso de asesoramiento se incluye lo que es orientaciones de guías que haya preventivas dentro de la misma enfermedad, manejo de medidas de prevención, recursos de investigación como lo que hemos mencionado anteriormente, y asesoramiento para promover elecciones informadas de adaptación al riesgo de la condición y ofrecer vínculo igual con algunas otras personas que pudiesen tener la misma condición, fundamentalmente entonces a través de las asociaciones, como es el caso de la de ustedes. Y será bien cortito para poder que tengamos tiempo ya de conversar específicamente con las dudas que ustedes tengan más puntuales. Gracias, doctora Rosa. Eh, en el chat preguntaron la diferencia entre la autosómica y dominante, pero usted ya la respondió en la charla. Y después preguntaron cuál es el nivel de falsos negativos en la prueba de sangre periférica de codificación del gen. De codificación del gen. O sea, el nivel es bastante bajo, porque de hecho igual está reemplazando el test de la biopsia en sí. O sea, eso es lo que se está haciendo. Mm, Muy bajo. Ok, gracias. Y no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere levantar la mano, hacer alguna pregunta, comentario. Valentina Poblete levanta la mano. Hola, buenas tardes, doctora, y a todos. Soy Valentina Poblete, soy interna de séptimo de medicina y esa pregunta respecto a los falsos negativos va respecto a un caso muy propio, que toda mi familia tiene distrofia muscular de Steiner, eh, y todos con las repeticiones necesarias. Y de hecho, mi hermana, que es 4 años, yo, debutó con su segundo cuadro de Myositis, le descubrieron que tenía distrofia, yo ya tengo 25 y ella debutó a los 20 más o menos, pero yo me hice el test y soy la única que tiene el alelo normal. ¿Qué tan posible es eso si vengo de una generación de familia con distrofia muscular, así de 4 o 5 generaciones atrás?
Es posible porque tú puedes heredar el alelo sano o el alelo enfermo. Tienes ese chance. En cada embarazo es distinto, ¿ya? Entonces, si fuese tu padre el portador, si fuese tu madre, tendría el 50% de que sea el óvulo, un óvulo que sea bueno o un óvulo que esté enfermo, ¿ya? Y tiene la copia, una copia enferma y otra copia mala, ¿ya? Entonces tendría un 50% salir enfermo o salir sano. Si tú tienes si son los dos, tus dos padres son afectados. No, solo mi mamá. Mi mamá es como la familia materna la portadora. Ya, sí, porque cuando son los dos papás afectados, pues ahí sí tienen más chance salen enfermos, porque van a heredar igual algunos de los enfermos, pero sí tienes chance de ser completamente normal, porque puedes heredar el alelo malo o el alelo bueno. ¿Y cuál es la probabilidad de que yo se lo transmita a mis hijos si me salió Pero negativo, que tengo el alelo normal? pero ¿cuántas copias tienes tú? 9, a ver, 9 y 11 si no me equivoco. Tengo del alelo 1 tengo 11 y del alelo 2 tengo 20. Ya, o sea, tienen la misma la población general, porque no está ni siquiera premutada. Claro, Ujú. Tienen la misma la población general. Pero de buenas porque te eh, heredaste los sanitos. o sea, sí, Mm, gracias. ya. ¿Alguna otra pregunta? María Soledad, ¿quieres decir algo? Mm, no mucho. Había hecho en realidad un árbol genético de mi familia y la presencia de la DM1. Efectivamente, soy María Soledad, tengo Steiner. Mi hija Florencia también debutó a los 20 y la Vale preguntaba por su caso particular porque salió con la prueba de sangre periférica negativa. Mm, Y durante todas las generaciones, viniendo desde mi abuelo, las enfermedades se han manifestado de forma súper agresiva. Él, él estuvo en estudios en la Universidad de Chile porque todos sus hermanos salían hipotónicos, tuvo como 18 hermanos, pero nacían y se morían. mm, Y él, como con un hermano más, sobrevivió y tuvo 7 hijos. Entonces, de ahí en adelante, esa generación de mis tíos, hay dos, hay, hay cuatro, incluyendo mi madre, 5 hijos fallecidos y dos vivos y sin síntomas. Y en los nietos, habemos pocos con síntomas. Mi hermana también está acá, que tiene cataratas. Mi hermana no se ha hecho el examen genético, pero una de las cosas que me parecía importante de esta cita es que la importancia de hacerse el examen de sangre del genético, o sea, es mm. fundamental el hacérselo. Em, Y te quita también mucha carga encima, porque si tú tienes el familiar afectado, entonces va a estar siempre con la bala pasada, la voy a hacer, no la voy a hacer. Entonces, claro, si ya te sale negativo y tiene las dos sale los completamente normales, entonces ya sabes, no la hago. claro, y porque muchos hemos tenido hijos en su mayoría, salvo Ujú, algunas primas que, claro, debutaron también en la distrofia como a los 20. Que ella no ha tenido hijos, que debutó antes que todos. Todos hemos debutado más tardíamente como a los 30, 45. Entonces, nada, me parecía súper importante. Gracias, doctora, por esta instancia. no, a ti porque nos dice la genealogía del dominante, o sea que todavía existe la posibilidad de que alguien salga sin alteración. De hecho, el 50%. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando damos la consejería, le decimos a la persona, ya, usted tiene un 50% de chance de que sus hijos nazcan con la enfermedad. Entonces la gente piensa que como el primero les nació con la enfermedad, el próximo va a salir sanito. Y no es así, porque tú tiras la moneda al aire cada vez que te embarazas, porque tienen la misma carga genética, entonces le puedes heredar el sano o el enfermo. Entonces el 50% corre para cualquier embarazo. Claro.
Entonces, todos pueden salir enfermos, todos pueden salir sanos, pueden salir 50-50, 25-75, porque cada embarazo es independiente, es un mundo aparte. Sí, sí, claro. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, María Soledad. ¿Alguien más que quiera decir algo? Levante la manito o escríbalo en el chat. Chicos, aprovechen esta instancia. La doctora hizo un cupo en su agenda como para nosotros, así que aprovechen la instancia que la tienen acá. Es genetista, entonces sabe muy bien lo que está hablando. Así que hagan todas las comentarios o preguntas que tengan. Doctora, una pregunta que habían hecho cuando hicimos esta convocatoria era la diferencia en descendencia entre una distrofia dominante y una recesiva. Si puede explicar eso un poco, que muchos se preguntan si su hijo va o no a tener la enfermedad. La dominante es lo que acabamos de hablar, ya entonces 50% de chance de que la tengas o no la tengas. Cuando yo soy portadora de una condición recesiva, quiere decir que las dos copias las tengo enfermas. Entonces a mi hijo solo le puedo heredar copias enfermas. Pero necesito saber cuál es la constitución de mi pareja, porque si mi pareja no tiene ninguna copia enferma, ninguno va a nacer enfermo, nace portador. Lleva una copia enferma, pero la otra copia compensa, esa es su vida común y corriente. Pero si yo me caso con una persona que porta la enfermedad, o sea, que tiene un alelo sanito y el otro lo tiene enfermo, y yo cruzo esas dos condiciones, entonces voy a tener un 50 que nazcan enfermos, un 50 que nazcan no sanito, o el otro portador, con una copia enferma, una copia sana, ¿ya? Y si yo me caso con otro que tenga lo mismo, pues tengo el 100% posibilidad que salga enfermo. ¿Mm? Entonces, raya para la suma, tengo que saber con quién me caso y con quién me junto, porque si no sé la composición genética de la contraparte, no voy a poder saber cuál es el riesgo de recurrencia per se, ¿ya? Entonces, sí o sí, en ese caso, cuando yo voy a hacer una consejería preconcepcional, que también es otro motivo frecuente en genética clínica, que la gente va, yo creo que me haga todos los exámenes posibles para ver que no tenga ningún niño enfermo. Bueno, de partida les cuento que la distrofia miotónica no está en ese panel. Bueno, pero si ustedes me llegan y dicen, yo tengo, a ver, que sea una de las disfrenopatías, ya, que son recesivas. Entonces, y quiero saber si mi hijo la va a tener. Entonces yo le voy a decir, ya, muéstrame tu examen genético, miremos cuál es la que tú tienes. Vamos a hacerle el estudio a tu pareja, a ver si tiene el mismo gen afectado. Óigase bien, el mismo gen. Porque recuerden que las disfilinopatías son varios genes que pueden estar alterados, ¿cierto? Entonces yo tengo que preguntarte a ti, ¿cuál tienes tú enfermo? Y pasar a comparar con tu pareja a ver si tiene el mismo gen enfermo. Porque si él no tiene el mismo gen enfermo, no va a tener riesgo de tener esa enfermedad, ¿ya? Entonces, pasa por mirar caso a caso y analizar la situación para ver si se puede repetir o no se puede repetir. Como te digo, si yo me caso con otro que tenga la misma condición y por el mismo gen, entonces 100%. Si me caso con alguno que no tenga nada ni porte ninguna condición, entonces ninguno me va a salir afectado, solamente van a salir que portan una copia enferma, pero van a hacer su vida completamente normal. Y si me caso con otro que porte una afectada y una sanita, entonces voy a tener un 50% de chance de que nazca un niño enfermo. Ya. Pero tengo que saber exactamente cuál es la constitución genética de la contraparte, porque aquí la cosa es de dos. Cada copia viene de uno de los papás. Claro, gracias, doctora. Mm. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Susan Pri, No, la verdad es que igual quedé como un poco pensativa, no tenía idea que podían ser mucho más de una mutación en las disferlinopatías, por ejemplo. Pensaba que era solo una mutación que podía desarrollarse para la disferlinopatía. No, no tenía entendido eso que podían ser más de una mutación. Mm.
Sí, cuando tienes tú un gen, cuando tienes un gen, tienes tantas posibilidades como la extensión del gen. Y algunas van a ser variantes normales, que sean de especie y no van a generar ningún problema en la proteína, pero entre más extenso sea el gen, más chance tienes de que tenga otras mutaciones. Ya, entonces, por ponerte un ejemplo, qué sé yo, a ver, la fibrosis quística. La fibrosis quística tiene más de 1000 mutaciones. Entonces, y esas 1000 No, ya se sabe que sí. son causantes de enfermedad y que causan distintos espectros, sí. Algunas van a ser más pancreáticas, otras van a ser más pulmonares, otras van a ser las dos cosas, otras solamente va a ser de infertilidad. Entonces depende también del segmento de la proteína donde esté el problemita, la letra errada, para poder de que no dé alguna manifestación distinta. Y doctora, ¿existe algún estudio o investigación que dé un acercamiento quizás en cuántas generaciones las distrofias podría saltarse, por ejemplo, o siempre en todas las generaciones, en todos los nuevos bebés, existe la mutación? ¿No hay que se salte esta mutación en las familias? Por ejemplo, los recesivos. En los recesivos, casi siempre lo más frecuente es que tengamos antecedentes de que los padres sean consanguíneos, o sea, parientes, primos, hermanos, tío, sobrina, abuelos, nieta, bueno, cualquier mezcla que sea familiar porque comparten más genes en la familia, y que sean hermanos los que nacen afectados, porque tienen los mismos padres. Ya, eso es como lo más frecuente, y esas sí saltan generaciones. En las que es menos frecuente que salte generaciones es en las que son dominantes. O sea, en la distrofia miotónica es menos frecuente que cambie. Ya, gracias. Doctora, acá Hay Ya, hay... hay Ah, una pregunta en el chat de Fabiola. Ya, entonces ya. Fabiola dice que tiene una duda acerca de una distrofia muscular. Tiene una miopatía de Bethlen por mutación de novo y mi hijo heredó la enfermedad, que probabilidad hay que mis nietos la hereden también. Ya, bueno, entonces, para los que no entienden, entonces, miopatía Bethlen dominante, mutación de novo quiere decir que que no hay antecedente en los papás que tengan la variante, y o sea que ya solamente en su cigoto se forma esa variante, y si el hijo hereda la enfermedad, entonces tendría chance de un 50% de heredarla. Gracias, Susan. doctora. Y Susan está levantando la manita. Sí, en mi caso, por ejemplo, mis papás no tienen vínculo sanguíneo, no hay antecedentes hacia atrás de ningún familiar, ni por el lado de mi papá, ni por el lado de mi mamá, y yo sí salí con calpainopatía. En ese caso es porque mis dos papás tienen el gen malo, por así decirlo, y se juntaron por el azar. A veces eso sucede, sí, yo te estoy escribiendo lo más frecuente y lo que uno enseña, que eso es lo que hay que estar más pendiente de cuando uno tiene cuadros que sean sugerentes de enfermedades recesivas. Pero puede darse perfectamente esa situación. O sea, solamente por azar se juntaron tus papás. Por eso yo les ponía el ejemplo de la consejería genética preconcepcional. Si van a la consulta, entonces uno les pide una batería de exámenes igual para ver si portan, no todas las enfermedades están allí, pero sí hay muchas de este tipo que son recesivas y que son, sobre todo las que se censan, son las que son de manifestaciones tempranas y que producen muertes fetales o muertes muy precoces en los niños y con mucha discapacidad. Son las que están normadas a nivel internacional, que deben estar incluidas en estos test prenatales. Pero sí existe la posibilidad de que porten. O sea, dentro de estos estudios que se están haciendo pregestacional, o sea, antes de que la gente se vaya a embarazar siquiera, hay más o menos una tasa de detección de un 4% de personas que comparten genes sin ser familiares ni nada, ¿ya? Y para una misma condición. Entonces, es alto el rendimiento que tiene ese examen para hacer asesoramiento preconcepcional. Así que, en teoría, tus papás debieran ser portadores, o al menos alguno de ellos portador, y alguna variante que hubiera sucedido en tu primera célula, en el cigoto. Porque es muy difícil que un solo individuo haga dos mutaciones. Claro, porque
nosotros estuvimos averiguando entre familias y incluso como en la clínica para ver si alguna abuelita, por ejemplo, bisabuela, tatarabuela, caminaba raro o le costaba pararse y no encontramos ningún dato así. Lo que sí tenemos la duda porque encontramos un documento muy antiguo en donde parece, pero no estamos seguros, que hubo algo entre familiares, pero hace mucho, mucho tiempo atrás, como antes de tatarabuelo para atrás. Están buscando la copucha ahí ya. Claro, pues, y no encontramos nada En vez de para estar otra buscando la copucha, te sale más fácil hacerle el estudio molecular a los papás. Claro, Fácil entre comillas. Bueno, gracias, doctora. sí, no. Sí, en el caso de las herencias, igual, si es dominante, yo tengo el chance de que mis papás, alguno de los dos, porte la condición. Y cuando yo hago el diagnóstico en mí, entonces uno también le dice a la consejería a los pacientes, esto lo tienes tú, pero lo puedes portar tu hermano, tu hermana, tu papá lo puede tener, tu mamá lo puede tener. Entonces, tú verás si lo compartes con ellos también, ¿ya? Para que sepan a qué atenerse, más o menos. Pero eso parta por libre albedrío y la persona que tiene el diagnóstico es la que define si comparte o no esta información, porque es información muy sensible, que es la información genética de uno, ¿ya? Pero en Y en este el caso, caso de los... Sí, dime. perdón, en este caso que mi distrofia es recesiva, los dos tendrían que tener el gen afectado. Y eso significa Es lo que más probable, es lo más y probable. eso también significa que la familia por parte de mi papá y por parte de mi mamá también puede haber otras posibilidades siempre y cuando la Puede haber pareja tenga el portadores. mismo gen. Ok, Exacto. Puede haber portadores. Entonces, en ese caso, solo uno dice, mira, yo tengo esta condición, entonces, como para que ustedes sepan, si van a planificar embarazo, ustedes verán si se estudian o no se estudian, bueno, pero ahí está. Yo les paso la bola, ya, si quieren, no quieren. claro. Hay gente que es muy abierta a compartir la información. Hay otras que no, que se quedan con la información. Las dos posturas son perfectamente válidas porque cada uno elabora su diagnóstico como a bien tiene, de acuerdo a sus valores y su formación. Pero igual, por ejemplo, cuando nosotros hacemos con cardiopatías, que es lo más frecuente, las personas que tienen muerte súbita, por ejemplo, ¿ya? Ujú. Entonces, las personas que tienen muerte súbita tienen frecuentemente problemas en los canales del sodio, potasio, calcio, y son dominantes, ¿ya? Entonces, se murió, esas personas que se mueren en el sueño, ¿ya? Ujú. Les hacen una necropsia, toman una muestra para hacer ADN y detectan que tiene una arritmia que fue la que causó la muerte, ¿ya? Uno sabe que eso lo heredan 50% porque es dominante y se han hecho estudios para ver cuántos familiares eventualmente hay afectados en una familia a partir de estos casos de necropsias moleculares, porque así se llama esto, y son 4 personas por lo menos que están detectando que tienen esa condición. ¿Y qué implicancia tiene eso desde el punto de vista para la persona? Que si yo ya sé que porto esta condición, entonces hay personas, por ejemplo, que solamente que suene el despertador en la mañana les puede gatillar que se mueran, ¿ya? Porque les genera la arritmia. Entonces, lo que hacen es que se les pone un desfibrilador o se les pone un marcapaso, de acuerdo a la edad que tengan, ¿ya? Y eso, evidentemente, va a impedir que te mueras de una muerte súbita, ¿ya? Entonces, va a haber una conducta médica activa que hacer en ese caso, ¿ya? Entonces, eso es en ese caso que es con donde más se ha estudiado el número de pacientes que se encuentran o personas familiares afectados asintomáticos, porque pues esa persona no ha tenido hasta ese momento nada, sino que se quiso hacer porque le quedó la bala pasada, porque ya se le murió a este familiar en esta situación y ya saben que tiene esto y detectan esta situación, ¿ya? Entonces, son más o menos unos 4 por cada caso que se ha identificado, lo cual no es bajo. Y doctora, lo último. Y en el caso, por ejemplo, de mis primos hermanos, la probabilidad de que ellos tengan un hijo con distrofia tiene que ver con sus parejas. Depende primero de tus papás. O sea, porque si tú eres la afectada, lo que sería ortodoxo sería estudiar a tus papás para ver si son portadores. Ya. Si son portadores, entonces hay que compartan con sus hermanos, con su sobrino y todo para ver si también quieren hacerse el estudio o no y mirar, optar a ver si se lo hacen con la pareja también. Oh, entiendo. Muchas gracias, doctora. Y ahí también hay otras medidas que hacer, ¿ya? Entonces, no hay un test preimplantacional en este momento para una distrofia miotónica congénita, ¿ya? Entonces, no habría selección de embrión para
que sí hay para otras enfermedades en caso de detectar una mutación de este tipo. En ese caso, si alguno de los dos fuera portador o si fuera el portador, entonces lo que sería es optar por donante de alguno de los gametos, ¿ya? Porque si los dos son portadores, entonces tendrían el 25% de chance. Y hay veces que no quieren a ningún momento tenerlo, entonces puedan optar a donación de espermio o de óvulo para reducir ese chance de una persona que ya esté previamente estudiada que no tenga la mutación. Y todo eso se hace. Entendido. Gracias, doctora. Mm. Y Priscila tenía levantada la mano. ¿Iba a decir algo, Pri? Sí, pero era muy similar, creo que me respondió igual la pregunta, muy similar a lo que preguntaba Susan. En mi caso es la disfalinopatía. Es- Tengo entendido que es recesiva, pero yo soy la única de la familia que manifestó la enfermedad. Porque claro, yo soy hija Mm. del primer matrimonio, hija única. Segundos matrimonios, cada uno, tengo hermanos por parte de mamá y papá. Y ninguno ha presentado sintomatología y ya en edad ya, bueno, soy la mayor, pero ya sobrepasando los 30 todos mis hermanos. Entonces quería ver la probabilidad, creo que es muy baja la probabilidad de que lleguen a desarrollar la enfermedad o si son 100% que sean portadores. Pero en este caso tengo entendido que se transmitiría solamente el gen mutado por cada una de las partes. ¿Es así sí o sí? ¿O puede que transmitan el gen sano y no y se Se puede corte la transmitir cadena de los... se puede transmitir, los dos pueden transmitir la copia sana, porque las dos posibilidades están. Entonces tengo 25% de que tenga un hijo afectado, 50% de que tengan una copia sana y otra enferma, y un 25% que no tenga absolutamente nada. Eso por Ah, probabilidades de cruce de los alelos que se generan en el espermio y óvulo. Esas serían las alternativas. Entonces hay quienes no pueden ya, pero no pueden ser ni siquiera portadores. Un 25% portadores, 25% enfermos y, perdón, 50% portadores, 25 enfermos y 25 que no tienen ninguna de las dos copias enfermas. Son las posibilidades cuando tienes dos claro, por padres que eso sean se dan portadores de la casos condición, que, que no que tienen son nada. 3 hermanos y 2 lo tienen y uno no tiene nada. Ya, y la Ujú. probabilidad entonces también se remite a lo mismo con los sobrinos, los hijos de... Depende de la condición que tenga cada uno de los papás y su pareja. Porque Ya, como si no siguen casándose en familia, entonces tienen menos posibilidad de que tengan igual variantes en el mismo gen para claro, compartir. ya. Esa era como dudas que uno cree que ya las tiene súper claras, pero igual cuando están estas conversaciones como que si no, sí, igual puede existir. Bueno, lo importante acá es como dice la doctora que, bueno, es válido no compartir la información, pero ustedes que ya conocen de las condiciones, ojalá la compartan para que por lo menos sientan es que fueron partícipes de quizás que familias pudieran tener la decisión de tener o no tener hijos con este tipo de condiciones. Susan, Ay, quería decir algo chiquitito que era relacionado con lo que dijo la Pri, que yo también tengo disfilinopatía y claro, en mi familia no había antecedentes de nada, nada, de ningún familiar, eran 11 hermanos y nunca vio nada relacionado a ninguna distrofia, pero claro, mis papás, es tío y sobrina, o sea, es súper directo y claro, seguramente en la Mm, familia tenían el gen mutado, pero solamente eran portadores y al juntarse entre los dos exacto, familiares, asintomáticos. claro, Hizo eso sí. cortocircuito en ti. Sí. En mí y en mi hermano no tiene nada parecido, debe ser portador o sano, no sé. Ujú. Yo Sus- quería un poco alentar, igual a lo que comentaba Priscila, no solo de compartir la información, sino que empujar, apoyar, no sé, a que los familiares también se hagan cargo de esta situación, porque, por ejemplo, yo soy súper abierta con mi diagnóstico, el que tenga dudas yo le respondo y entrego información y a los profesionales donde puedan ir y todo, pero la verdad es que de mi familia nadie está interesado.
Nadie, ninguno me ha dicho como, hoy quiero tener un hijo, ¿qué sucede? ¿Qué podría? Nada, 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 nada. Y es súper, o sea, nosotros que llevamos esta enfermedad sabemos lo impactante que es en la vida tenerla y es muy fome y sería muy fome yo enterarme que dentro de mi familia hay otra persona con este diagnóstico y que ellos pudieron haber acudido a mí para preguntarme al menos un algo de la enfermedad en donde ellos podrían haber hecho el examen y haber no permitido que tener un embarazo con un bebé con esta enfermedad, porque eh, es súper potente para nosotros que la tenemos. Entonces, me imagino que no, ni siquiera como que sería algo, no sé, el saber que algún familiar pudo haber evitado tener un hijo con distrofia muscular. Entonces yo creo que quizás nosotros nos deberíamos igual poner como la camiseta en eso, en nuestra familia al menos, en, eh, en visualizar, en empujar un poco a nuestro entorno a que sí, esto es muy importante y que no es una cosita así nomás, no importa, ¿qué puede pasar? No, es grave, es importante. Eso. Claro, ahí también tienes que respetar también el derecho al otro, ¿no? Porque lo que yo les decía, uno les entrega la información a usted en la consejería, pero pues cada uno de ustedes opta si la comparte o no la comparte. Y hay gente pues que no quiere enfermarse, ¿ya? O sea, yo no voy al médico porque me van a encontrar algo, más o menos, ¿ya? Entonces, pues no quiero hablar con la prima que está enferma porque pues quién sabe qué cosas desgraciadas me van a decir, entonces no quiero, no quiero, ¿ya? Entonces como negación, ¿ya? Y eso está válido y es también parte del vivir humano y mecanismos de defensa que tenemos todos en distintas situaciones de la vida. Entonces, igual, pues uno estar abierto, yo creo que estar abierto si quiere compartir y bueno, comunicarlo, o sea, pero pues tampoco ir a escribillar al otro, porque como te digo, pues cada uno vive su fase como vive. Entiendo tu postura, igual porque tienes sangre en el ojo, igual que no quisiera igual que se repitiera la situación. Nosotros un poco lo vivimos cuando hacemos el interrogatorio en la consulta, donde empezamos a preguntarle pues de todas las enfermedades que tienen todos y que el tío, el primo, el papá, el abuelo, bueno, ¿qué saben? Entonces, no, pues el fulano, ay, como que sí tenía algo, como que, bueno, ya, llámelo, pregúntemele, dígame, avancemos con el diagnóstico porque puede tener relación con lo que tiene su hijo y entonces como la gente como que, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Pudiera ser lo mismo? Sí, ¿por qué no? Porque eso estamos preguntando por toda la familia. Entonces, hay gente que está muy pro y se las sabe todas y de que se murió el perro en la casa, pero yo creo que definitivamente no están ni ahí, o sea, ni siquiera se hablan entre ellos. Entonces, eh, es la vida, ¿no? Y somos seres humanos, así que cada uno tiene como su punto de vista, entonces, pues, también hay que respetar el espacio del otro, porque pues, tampoco como ahí, oye, no. Ujú. Así como te, el que quiera Y venir a la, mí, bien, fantástico, y compartimos. y la última consulta, doctora, pusieron acá, mi hijo tiene distrofia miotónica, tiene 6 años y se le quedan sus manitos atrofiadas. Ya, Esta, ¿qué nos referimos con la manito atrofiadas? esta ¿Que pasa le ahí quedan sí engatilladas puede, o qué? Paz, si quieres, sí, abre tu micrófono. para que Ahora sí, complemente la pregunta. ahora sí. Es que tengo mi hijo de 6 años y sus manitos se le quedan atrofiadas, se le quedan tiesas. Sí. Sí, la manito así como el que se quedan así como engarrotadas, es parte Sí, precisamente como de la miotonía que tiene, ¿ya? Y eso lo vas a ver también en las articulaciones. O sea, ustedes que están aquí que tienen la condición les podrán decir mejor, o sea que después va a cortar un poco también incorporarse, porque tienen que ir como reclutando los músculos para poderlos ir expandiendo. Muchas personas igual tienen que ayudarse con la otra le manito para pasa ir muy como seguido. abriendo todo eso, y eso es parte también del mismo cuadro, Sí, de la miotonía que tienen en Crunchyroll. sí, le pasa ya ahora Ahí muy están seguido hasta ahí para están vestirse. dándote recomendaciones. Mira, ayuda el calorcito y la terapia. Ya.
Lo otro que está usando oxígeno dependiente en la noche. ¿Y está con, pero a permanencia o qué daño tiene? Sí, permanece de noche, permanente de Ya, noche. ya, permanente de noche. ¿Y tiene que tiene, pero tiene oxígeno o tiene O sea, ventilación no, mecánica? ventilación mecánica. Tuvo una congénita entonces. Sí, Mm. Sí, y volvió a caer a ventilación o estuvo un tiempo sin ventilación y volvió a caer. no, primera vez. Y mañana tienen que aumentársela porque es muy baja. Ok, ya. Van a tener igual que irle titulando. ¿Y Sí, de chico cuánto tiempo estuvo con ventilación mecánica? empezó Recién hace nacido. 3 meses. Pero recién nacido no tuvo ventilación. Nada. Se la descubrieron en junio, la enfermedad. Ahora sí Sí, está como bastante severo el cuadro. Bueno, igual van a tener que verte como mencionamos anteriormente, igual de manera interdisciplinaria, para ver todos los órganos que tienen comprometidos para ver cómo te pueden ayudar más. con Teletón ya. Mm, cómo lo van reclutando y todo eso. Ujú. Pero por lo pronto, el consejo que te dio la María Soledad, mira, calorcito y terapia, porque también el hecho de estar con la miclonía también duele y molesta. Sí. Entonces, Y el calidad dolor de vida. muscular en la noche. El dolor que le da en la Mm, noche. Después del baño se relajan los músculos. mm, Ahí empieza el dolor. Su espalda, sus mm. piernas, sus manos, cuerpo Ya, completo. y ahí tienen que controlarte igual también eso, porque igual tienen que Sí, controlarle los espasmos y todo eso para poder de que tenga mejor estar. sí, porque Te a mí está me pasan preguntando las la Paz piernas. si es miotónica, Sí, a mí me pasan las y que piernas si cuando eres me tú, siento después que se si me le traban. aportas tú o la parte del papá, lo que está preguntando la Soledad. Yo, yo lo porto. Ya, entiendes. Tenemos Sí me recuento. pasan las piernas. Cuando me siento se me traban. Sientes una anticipación en el entonces el cuadro de lo que Sí, está escrito, mucho más frecuente, más copias en él. sí. Pero bueno, ánimo, a cuadrar el ventilador para que Gracias, reclute los pulmones. gracias. Mm. Gracias, Paz. Eh, eh, no hay ninguna otra pregunta o comentario. Ya, doctora. Bueno, Bueno, agradecerles por este webinar, por la exposición tan clara, por el tiempo, la dedicación. Eh, Pensábamos que iba a haber mucha más gente, pero claro, de miotónica, a pesar de que es la más recurrente, igual en Dimos son poquitos. Han llegado poquitos con miotónica, la verdad. Pero entonces estábamos un poco al debe con ellos, por eso queríamos retomar esto de la miotónica, porque incluso en la directiva, a pesar de que debemos saber dentro de nuestras posibilidades de las distintas distrofias que hay en Dimus, con miotónica como había tan poquito, no teníamos no habíamos tenido la instancia de solo un webinar para este tipo de distrofia, así que estamos súper contentos en que lo hayamos conseguido gracias a usted. Y eso, pues agradecerle y agradecer a todos los que se quedaron y participaron. Sé que están cansados de todo después del horario laboral, pero no podíamos perder esta oportunidad con la doctora Rosa Pardo. Así que le vamos a hacer un queque. Gracias, bueno, doctora. Muchas gracias a todos los presentes. Susan, ya, bueno, muchas gracias. Lo mismo, solo agradecer, doctora, la disposición, la disponibilidad también de poder hacer este webinar para los chicos y para todos. En realidad, yo siento que independiente de que no tengamos exactamente el mismo diagnóstico, todos estos datitos nos van nutriendo y ayudando, y uno saca conclusiones y todo. Entonces, eh, muy agradecida con usted. Bueno, con mucho gusto, entonces ahí. Para lo que necesiten, ya saben dónde ubicarme.
Sí, contarle que la doctora Pardo próximamente, ¿lo puedo contar el spoiler, doctora? Yo iba a Sí, llegar claro, y claro, no es spoiler, no es spoiler, promoción. Al ya, contrario. es promoción. ¿Recuerdan que nosotros asistimos a Serpochi? Bueno, la doctora Pardo es la presidenta de Serpochi y está próximamente, ya están en todo lo que es trámite de personalidad jurídica y todo, porque Serpochi va a pasar a ser fundación. Así que ahí los queremos muy de la mano con ellos, apoyándolos y en lo que puedan contar con nosotros y como asociados para poder apoyarlos en la visibilización y en la capacitación acerca de enfermedades poco frecuentes. ¿Ya? Así es que ahí estaremos para que lo necesiten y obviamente nosotros vamos a necesitar de ustedes quizás para apoyarla en cualquier gestión que ella tenga en Serpochi como fundación. Sí, un poco como para ampliar lo que le acaba de decir la Priscila, es básicamente pensamos hacer visibilización y capacitación, ¿ya? Y pensamos hacer actividades, por lo menos unas 4 este año, 3 de ellas en regiones, norte, sur y centro, para poder ir como difundiendo para hacer como mini serpoches de un día en distintas regiones, para ir impregnando a la gente de que las enfermedades poco frecuentes existen y que hay mucho que tenemos que hacer por ellas. Bueno, eso, muchas gracias. Que descansen, gracias doctora, ahí la vamos a estar apoyando en lo que se nos solicite, lo que podamos, y agradecerle nuevamente por la instancia a todos los chicos, chicas, gracias por quedarse hasta el último los que pudieron, y un abrazo, que descansen, buenas noches. Ya. Chao, chao, estén bien. Buenas noches a todos. Chao. Chao, chao.